Comparar precios, reutilizar libros o solicitar becas. La vuelta al cole es un gasto importante para las familias que cada año buscan diferentes medidas de ahorro. Nosotros recomendamos encarecidamente a que se utilicen los mecanismos de compartir libros, de bolsas de libros, libros de segunda mano que se pasan de unos padres a otros. Las AMPAs organizan bancos de libros en los cuales pues, van pasando de unas familias a otras. El transporte, el comedor o las actividades extraescolares son más gastos que se suman a las clases. De media, según los datos del INE, podemos gastar desde 670 hasta más de 1.500 euros en cada niño. 300 y pico euros para una persona. Tengo 2 hijas, entonces más que 600 euros. Tengo 2 hijos, una de secundaria y uno de infantil, con que más o menos 300, 400. Los libros más todo el material. Los libros sale a unos 170 y bueno, me falta comprar más material, creo que más o menos igual, pues 300 y pico. Y es que, según el mismo informe, a 6 de cada 10 familias aragonesas les preocupa poder afrontar la vuelta al cole e intentan retrasar la compra. Aunque ya se esperan la semana que viene las largas filas. Infantil suele estar entre los 160, 180 euros. Primaria les suele costar unos 200 y lo que es secundaria 250. Luego ya bachiller nos pasamos de los 300. Preparen los uniformes, carteras o el chándal porque los niños están listos para comenzar.